que hasta hace 10 días cruzó el río Bravo abajo de un alambre de púas y hoy está a favor de Trump. Bueno, Pero vivís en bueno, Argentina, amigo, Milei es presidente, ¿qué la te vas vida a es hacer más compleja, sorprendido? la vida es más Eso compleja. pasa, eso pasa. Y afortunadamente tenemos en línea a Jorge McFood, escritor, profesor universitario, cada tanto lo llamamos para entender un poco más lo que está sucediendo allí en Estados Unidos. A días nada más de las elecciones, la verdad que para mí la primera pregunta es, ¿Trump será el nuevo presidente de los norteamericanos? Resulta realmente increíble con todo lo que sucedió en este último tiempo. ¿Cómo está, Jorge? Muy bien, Felicita. Gracias por la invitación y te veo bien acompañada. Según las encuestas, Harris todavía está 2 puntos, no, sigue 2 puntos el tiempo sobre Trump. Pero yo no sé por qué la cosa pinta para lo contrario. Sí. Los demócratas se han suicidado electoralmente, me parece, especialmente con el tema de Gaza. Si los demócratas pierden es por esa única razón. No hay una gran razón económica, no hay otras grandes razones para decir que la reelecta en lugar de Biden debería perder. Más allá de que no tiene ni ideas, ni muchas ideas, es parte del circo, pero Trump también no tiene ideas, es parte del circo. Y son, como ya sabemos, el partido gemelo en el cual los republicanos van a acelerar un poquito más el proceso hacia lo que algunos dicen la agenda 2025, que ya la están aplicando en Argentina hace rato, y despreciar la democracia, que ahora los que criticábamos la democracia liberal como no tan democrática, ahora hasta la extrema derecha la considera un estorbo. Y eso se podrá acelerar hasta que aparezca un gran conflicto. Pero en concreto, tengo una fuerte sospecha de que Trump va a ser reelecto. Y vamos a tener un año siguiente muy, muy interesante. Mira vos, ¿qué es lo que dirige el voto o llama la atención a los votantes, ¿no? Porque acá en Argentina ya sabemos la cuestión económica, la inflación, el trabajo, la seguridad. ¿Qué es lo que en la calle en Estados Unidos suena como preocupación y motiva el voto? Sí, la política es una combinación de propaganda y religión, más en la actual. No tiene por qué haber una razón clara para decidir por un candidato o el otro. Ajá. Yo creo que la razón de por qué eso ocurre es lo que ya hemos dicho durante años, una profunda, creciente frustración social, económica y geopolítica en muchos aspectos, no solo por no ser ya los número uno que dictamos al resto del mundo, sino también por descubrirnos, estoy hablando retóricamente cuando me incluyo, de los brutales genocidios que no paran los conflictos que siguen aumentando, que nos están llevando a una tercera guerra mundial, inventando otros enemigos como China, etc. Eso se une a toda esa gran frustración y cuando la gente está frustrada, como ya sabemos del ejemplo de Alemania, nazi y otros, lo que quieren son, igual que en América Latina, resultados violentos y fuertes. Y más cuando estamos en una cultura caníbal, totalmente caníbal, y en una política del desprecio. Entonces, quien más desprecie, quien más exprese ese odio, esa rabia, es el quien más va a recolectar Claro, votos. Y claro. en ese aspecto, bueno, Trump tiene cierta delantera, Kamala Harris no enamora a nadie, es una relación forzada con sus votantes. Trump, bueno, tal vez un poco menos que en el 2016, pero todavía sigue siendo ese personaje que expresa, como decía antes, esa frustración de la gente. Y ahí estaría la gran diferencia. Jair Sibel se suma a esta charla. Hola Jorge, muy interesante tu mirada, sobre todo con la perspectiva que aportás de la desazón de ciertos votantes. Te pregunto por algo que se viene discutiendo en los últimos días, que tiene que ver con el voto árabe, que está muy decepcionado con el rol que ha jugado Kamala Harris. De hecho, a Kamala la increparon públicamente en un acto por su posición frente a Gaza, y si crees que este voto puede ser definitorio, sobre todo en algunos estados swingers, que son los que terminan de definir los congresales. Yo no puedo decir que Kamala Harris va a perder, pero lo que sí puedo decir desde mi propia seguridad es que ese tema es el que le va a sacar la mayoría de los votos que pudo haber ganado y no los va a ganar. Y además no están haciendo nada por ganarlo. Están en la mentalidad anterior de que no se puede criticar a la AIPAC
o al lobby pro-Israel, porque si no, no se ganan las elecciones. Las estadísticas, y ellos mismos lo dicen claramente, no puedes ganar una elección si lo criticas. Pero estamos sobre todo al final de la campaña y más dinero imposible. Ya son varios decenas de billones de dólares, en español miles de millones de dólares que ya han recogido. Y no lo han arreglado. Cada vez que Kamala Harris fue interrumpida para que hable del genocidio en Gaza, y de la situación en Medio Oriente y en otras partes, repitió siempre la misma frase con mucha arrogancia: I am speaking, estoy hablando yo. Entonces los demás se callan. Y luego cuando remueven a quien protesta, muy hipócritamente dice, bueno, sí, en realidad es un problema muy serio, que lo vamos a arreglar, no sabemos cómo, no dice cómo, pero dice lo vamos a arreglar. Ese I am speaking se ha repetido por lo menos 4 o 5 veces en distintos mítines. Es como si fuera una fórmula que es catastrófica. La gente lo está rechazando. Ayer apareció Bill Clinton diciendo ante una mayoría árabe ahí en Michigan, diciendo que bueno, eso lo van a arreglar, pero además diciendo que Israel tiene un derecho bíblico a estar ahí, etcétera, etcétera. Justo lo peor que podía haberse dicho lo dijo Bill Clinton. Ahora, en cuanto al voto árabe que preguntas, el 50% del voto árabe en Estados Unidos, árabe o musulmán, es muy difícil definirlo precisamente, pero ese grupo lo tiene mi amiga Jill Stein, del Partido Verde, y las estadísticas lo dicen claramente. Un partido que no tiene ninguna chance porque, según el sistema esclavista heredado de la esclavitud de las elecciones, un tercer partido no tiene chances de ser electo, pero puede ser puede tener un efecto simbólico. Primero, en una cierta fortaleza de ese tercer partido, el Partido Verde de Jill Stein. Y segundo, en los resultados de las elecciones, sobre quién va a ganar. Entonces puede hacer que Kamala Harris pierda, pero no importa quién gane en las elecciones, tampoco va a haber ningún cambio sustantivo, porque quienes mandan en este país no son los presidentes, son los grandes conglomerados, y son aquellos conglomerados financieros que producen, que inventan el dinero de la nada, que administran más capitales que toda la economía de Estados Unidos y de varios otros países, que deciden sobre las jubilaciones, por algo tan preciado privatizar jubilaciones, privatizar la educación, para tener todo ese dinero y decidir dónde lo vamos a invertir. ¿Y dónde lo invierte? En el negocio más beneficioso en cuanto a retorno, que es el negocio de la guerra. La paz le sirve solamente a los pueblos. La guerra es lo que más beneficia a esos conglomerados, que todas las industrias mayores, desde Boeing, están concentradas y haciendo mucho dinero en la guerra. Y todas las financieras, BlackRock, Vanguard, State, también se están invirtiendo o haciendo mucho dinero en la guerra. Cuando alguien hace tantos billones de dólares en el negocio de la guerra, robándole al Pentágono, el Pentágono ni siquiera puede decir por qué perdió 1 billón, 2 millones cada año, no saben, bueno, es sobrecosto. Cuando hay ese tipo de corrupción, que ya ni siquiera es legal como era siempre, ahora es también ilegal, entonces, ¿qué se puede esperar si los negocios mayores están en el conflicto, en la agresividad, en la negatividad de las redes sociales, de la política y en la guerra a nivel internacional? Bueno, qué importante esa descripción que acaba de hacer Jorge. ¿Quiénes tienen realmente el poder, no? No, tremendo. Y ahí se mete otro eje que hablábamos hoy, que es que Estados Unidos y el complejo industrial militar es el principal financista de Ucrania, ¿no? El aliado de la OTAN en una de las guerras más cruentas que estamos viviendo. Y este tema también se metió en campaña. ¿Vos creés que tiene algún tipo de incidencia, Jorge, el tema de la guerra en Ucrania y de el acercamiento o alejamiento? Trump dijo que va a garantizar la paz, por ejemplo. Sí, bueno, Kamala Harris también va a garantizar la paz en Palestina, y porque no lo ha hecho. Al contrario, el 70% de las armas y del dinero van para esa masacre. En cuanto tú dices que es el principal financista de Ucrania, financista, claro, y con el dinero de la gente de acá, de impuestos, y con el dinero de las deudas de ahí, todo eso va para financiar a Ucrania. El objetivo es privatizar no solamente los servicios públicos, obviamente, si termina la guerra, sino además las grandes tierras muy productivas de Ucrania, etcétera. Es decir, seguir con la misma lógica de antes con distintos nombres, y todo ese dinero no va a volver a quienes pagan impuestos, no va a volver a ustedes quienes pagan la deuda, sino que se va a volver a reconcentrar en aquellos que están en el negocio de la guerra, primero. Y además, no olvidemos que esa guerra fue
provocada desde hace décadas y ya fue prevista y predicha desde hace décadas. Entonces acá no hay ninguna sorpresa. Ahora, yendo a tu pregunta, ¿cómo va a impactar en las elecciones? Tenemos un gran problema. Según mi experiencia y según cuánto he conversado con la gente, incluso con mis estudiantes, que son casi 100 por semestre, veo que en los dos grupos, tanto izquierda, los demócratas son la vieja derecha ahora, y los republicanos son la nueva izquierda, la nueva derecha, que ya no quiere ni siquiera la democracia liberal, la quiere sustituir por el sistema de las corporaciones en el gobierno, o sea, no solo en la economía, sino también en el gobierno. Ahora, en esos dos grupos, demócratas y republicanos, hay un subgrupo bastante importante, bastante consciente y educada, que está en contra de seguir financiando y seguir provocando más guerras y financiando Ucrania, Israel y buscando una guerra con Irán y con China. Están en contra, pero ¿cuál es el problema desde el punto de vista electoral? Que se distribuyen entre los dos posibles grandes partidos, el de republicano y demócrata, por lo tanto no veo que tengan una gran influencia de quién va a ganar. Lo que sí podríamos esperar si hubiera realmente un tercer partido, que toda esa gente de demócratas y republicanos se reúnan en el futuro en un tercer partido y comiencen a hacer algún cambio dentro del sistema existente, obviamente, si no se quiebra antes. Ahora, pero el gran problema es que si aparece un tercer partido, van a hacer lo posible por comprarlo. Y comprar los partidos y las elecciones acá es muy lógico, muy claro. Esos grandes grupos que estábamos hablando anteriormente donan decenas de billones de dólares a los partidos, pero ese mismo dinero, exactamente el mismo dinero, ¿hacia dónde va? Va a publicidad, a propaganda, es decir, va a los medios. Los medios viven de eso. Entonces, con un tiro mato dos pájaros. Compro a los políticos, compro a los medios, y está completo la historia. Es decir, es una lógica casi perfecta, es una relojería. Entonces, eso es muy difícil que cambie, al menos que haya una crisis o exterior o interior. Y ya tenemos las dos en marcha. Jorge, no quiero robarte mucho más tiempo, pero te quiero preguntar, porque sé que estás muy atento a todo y seguramente también te sorprendiste con el voto ayer de Diana Mondino. No sé si con el voto tanto como voto y desenlace, ¿no? Se le cayó, no sé qué pasó. No sabemos qué pasó todavía, estamos viendo qué pasó ahí, ¿no? Sí, lo que fue muy simbólico, porque quedaron solamente Israel y Estados Unidos como votantes a favor del bloqueo. Sí. Se le ha preguntado acá al secretario, el vocero de la Casa Blanca, y dice, bueno, no nos importa porque nuestras decisiones son soberanas y nosotros decidimos, claro, pero el tema tampoco les importa de que estamos totalmente solos en el mundo. Así es. Y que todo eso va a tener una factura. No quieren verlo o no les interesa, pues estarán tal vez muchos de esos señores mayores muertos, pero el mundo no lo va a olvidar. Y en lugar de hacer el gran negocio, que es entendernos con el resto del mundo, entender de que ya no somos los dictadores del mundo y que nuestros pueblos están sufriendo y que podían sacar beneficio del progreso y del desarrollo de otras partes del mundo. No, como bien macho alfa, que eso es parte de la nueva derecha y de la Agenda 25, como buen macho alfa no soportamos de que haya otro macho alfa. Entonces tenemos que ir y aplastarlo, aunque luego gobernemos sobre las cenizas. Jorge, gracias. Siempre es un lujo escucharte. Te mandamos un abrazo grande. Un abrazo y que pasen bien por ahí. Hasta luego. Que eso no sé cómo pueden hacerlo, pero bueno. Lo intentamos todos los días. Gracias, Jorge. Abrazo grande. Estamos escuchando a Jorge Macfood haciendo un análisis de lo que está pasando en Estados Unidos, del contexto. Qué interesante escucharlo, ¿no? Entender un poco más qué es lo que está en discusión. Siempre